Alejandro Sabanés, ¿cómo te va? Primero, ¿Cómo que te va? necesitan un poco más de desarrollo. Sí, vamos a ampliar un poquito el tema de Brasil. Ahí estamos viendo en imágenes a la presidenta Dilma Rousseff que, está claro, no está pasando su mejor momento en cuanto a lo que es la gestión presidencial, ¿no? Tiene una fuerte ofensiva en contra de desde diversos lugares, de diversos ámbitos. Primero y principal, bueno, la justicia que viene con varios operativos en contra de lo que son episodios de corrupción gubernamental en empresas como Petrobras, ahora también la empresa vinculada a la energía nuclear, hay funcionarios involucrados, en total hay 50 funcionarios del oficialismo detenidos, también hay involucrados dirigentes de la oposición en estos episodios de corrupción y también empresarios privados, sobre todo de empresas constructoras, empresas grandes constructoras que se sospecha fueron quienes pagaron sobreprecios a los dirigentes políticos para beneficiarse con los contratos que recibían de parte del Estado. Esto ha generado, por supuesto, un mal clima político. Sumale que el gobierno de Dilma Rousseff ha establecido diferentes medidas de austeridad fiscal, en términos criollos, un ajuste económico producto de que la economía de Brasil no despega. El Banco Central ayer anticipó que para el año que viene no prevé crecimiento y por el contrario prevé una retracción de casi el 2% para la economía brasilera. Entonces esto implica probablemente más medidas de ajuste y bueno, corrupción, más ajuste. La consecuencia es que el domingo hubo, se calcula que entre 600.000 y 800.000 personas en las calles de diversas ciudades de Brasil, sobre todo las ciudades grandes, San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, protestando contra el gobierno de Dilma y pidiendo directamente la salida, la renuncia del gobierno de Dilma, algo a lo que se sumó por primera vez formalmente la oposición política, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que es el principal partido opositor, en boca del expresidente y presidente honorario del partido, Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de la Nación, ¿no? Dijo que el gobierno de Dilma es ilegítimo, si bien no es ilegal, es ilegítimo, porque la mayoría de los brasileños ya no la quiere como presidenta y le pidió que tenga un gesto de grandeza y que renuncie. De todos modos, hay que decir que la marcha fue inferior a lo esperado e inferior incluso a marchas anteriores. En abril, por ejemplo, se llegaron a juntar 2 millones de personas en todo Brasil, con una amplitud también territorial mucho más extensa. Que es el 10% de la población, digamos. Claro, sí, Brasil tiene 200 millones de personas más o menos, así que dentro de todo eso es, si se puede decir, una buena noticia para Dilma. Pero está claro que tiene una situación difícil. La presidenta Rousseff ha perdido el respaldo de la clase media brasilera, clase media a la que paradójicamente ella, con su gobierno y el gobierno anterior de su partido, el de Lula da Silva, colaboró en sostener, en construir, en darle, inclusive muchos brasileros ascendieron, pasaron a ser clase media a partir de muchas medidas que tomó el gobierno de Lula primero y el gobierno de Dilma después. Pero hay otra agenda ahora para esta parte de la población brasilera que, por un lado, se ve afectada por el ajuste fiscal. ¿Qué pasa? Se han encarecido, por ejemplo, los créditos en las cuotas. Entonces, mucha clase media brasilera que se pudo endeudar y comprar electrodomésticos, autos, propiedades, gracias a medidas tomadas por el gobierno del PT, ahora ve que no puede pagar esa cuota porque se ha encarecido la cuota, producto también de decisiones que ha tomado este gobierno. Y la corrupción que también hay una diferencia entre lo que fueron las denuncias de corrupción en el primer gobierno, en el de Lula, en los primeros gobiernos de Lula, donde hubo funcionarios involucrados, pero ¿por qué? Porque habían facilitado sobornos a dirigentes de la oposición y del oficialismo, sobre todo diputados y senadores, para que voten medidas, proyectos presentados por el gobierno y que no tenía mayoría en el Congreso. Ahora lo que hay es mucho funcionario enriquecido en el camino de obras y de contratos y esto, por supuesto, genera mucha irritación en amplios sectores de la población brasilera, ¿no? Ya vamos a pasar al tema siguiente, que nos vamos a hablar del Premio Nobel, pero era un poco impensada la situación que se está dando en Brasil, por lo menos desde los tiempos de Lula da Silva, cuando realmente el país había hecho un gran despegue en lo que es lo económico. Además, estamos hablando de que Brasil es un tanque. Y no te olvides, Mariana, que asumió en enero Dilma
Dilma Rousseff y está ahora en índices de aprobación del 7 u 8%. Sí, igual había asumido con un 40% de aprobación. Claro, 40 en primera vuelta, claro. 51, ahí parejito, la segunda vuelta. No, en índice de popularidad. En índice de popular, sí. Bueno, justamente porque fue un respaldo muy ajustado el que obtuvo en segunda vuelta, pero bueno, bajar del 40 al 7 u 8% en 8 meses es muchísimo, ¿no? Y una presidenta que no tiene un perfil político. Dilma siempre se volcó a trabajos técnicos, asesoría técnica, fue funcionaria de Lula da Silva, fue una militante de izquierda que estuvo involucrada en la guerrilla durante la dictadura militar, sufrió torturas. Ella siempre hace gala de que esos fueron momentos difíciles en su vida, pero no tiene un perfil de política tradicional, ¿no? Como sí tuvo, por ejemplo, Lula da Silva. Exactamente. Bueno, Lisandro, se nos está yendo el tiempo, pero no podemos dejar de hablar de la posibilidad que tiene Argentina esta vez de quedarse con el Premio Nobel de la Paz. Sí, indirectamente porque, bueno, el Papa Francisco ha trascendido que quedó entre los 20 preseleccionados, en realidad, para la postulación al Premio Nobel de la Paz. Había cerca de 280 nombres y de personas e instituciones dando vuelta, se habían presentado, porque hay organizaciones, instituciones que postulan personas o postulan a otras organizaciones. En su momento se postuló a Estela de Carlotto, se postuló a las abuelas de Plaza de Mayo, y de eso se hace un barrido inicial y quedan algunos nombres. Bueno, quedaron 20, entre ellos el Papa Francisco, que bueno, justamente, entre otras cosas, ahora está en relieve su aporte a la paz por lo que se logró entre Cuba y Estados Unidos, que es el restablecimiento del vínculo diplomático entre dos países que durante los últimos 50, 60 años mantuvieron hostilidades, inclusive al borde de la guerra, bloqueo y el embargo que todavía persiste, por supuesto. Entonces esto le ha dado mucho más relieve a una figura como la del Papa, que también ha aportado en otros escenarios mundiales en favor de la paz mundial, ¿no? Sus visitas a los países islámicos sin ir más lejos. Sin ir más lejos, siempre va a los lugares de conflicto. Estuvo en Corea también, estuvo en Filipinas, va a ir ahora a Estados Unidos y va a pasar antes por Cuba, ¿no? Bueno, por supuesto en Palestina y en Israel. Y sería, te decía, en caso de concretarse, el segundo Nobel de la Paz, el tercer Nobel de la Paz que obtiene Argentina, que ya lo obtuvo en 1980 Adolfo Pérez Esquivel por su lucha contra la dictadura militar, cívico-militar en la Argentina y su aporte a la defensa de los derechos humanos, y Carlos Saavedra Lamas, que en la década del 30 fue quien gestionó la paz entre Bolivia y Paraguay, que estaban enfrentados en lo que fue la Guerra del Chaco paraguayo, conflicto que se cumplió ahora 80 años y que fue, Mariana, el último conflicto armado que hubo en la región entre dos países, ¿no? Y bueno, el canciller argentino en ese momento, Carlos Saavedra Lamas, logró la paz, fue el gestor de la paz y obtuvo el Premio Nobel. Así que bueno, hagamos fuerza para que sea también un argentino en su rol de papa, no como argentino, pero bueno, el que obtenga. Bueno, pero tiene mucho que ver la educación y también el contexto en el cual se crece hace que después uno tome ciertas... No, lo digo esto porque todavía no lo ganó. El día que lo ganó vamos a recordar que es argentino durante todo el día. Imagínate si le dan un premio a Messi y los españoles se lo adjudican, no tiene nada que ver. Sí, no, por supuesto. Igual, bueno, indiferentemente de los premios, que son nada más que eso, ni nada menos, pero son nada más que eso, es importante que una figura de relevancia pública como el Papa haga permanentemente aportes a la paz en el mundo, en un mundo donde, exceptuando nuestra región, por suerte, ¿no? Pero hay permanentes zonas de conflicto, permanentes zonas de violencia y de guerra, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, un placer, Lisandro. como siempre, María.